Hola, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi, me dedico a la nutrición emocional. Gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes. Bueno, el día de hoy quería hacer un vídeo sobre la tiroides, exactamente y en concreto sobre el hipotiroidismo, ¿sí? Mejor dicho. Bien, voy a comenzar mencionando también que existe mucho el hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Para empezar. ¿Qué significa esto? Que no se detecta en las pruebas médicas y hay una gran cantidad de personas que padecen hipotiroidismo y no les ha reflejado en los resultados, ¿sí? Clínicos. Esto afecta mucho más a las mujeres. De cada 10 personas a las que afecta el hipotiroidismo, 9 suelen ser mujeres y 1 suele ser hombre. Por eso es un tema hormonal y demás, y de tema de hongos, estrógenos y demás, hay mucha historia por ahí metida, ¿sí? Esto es importante también, ¿sí? Se da mucho más en las mujeres que en los hombres, ¿bien? Entonces, el hipotiroidismo, realmente lo que ocurre en esencia es que la tiroides, ¿sí? Es una glándula que fabrica la hormona, ¿sí? Que fabrica una hormona que se llama T4, ¿sí? Es decir, es una hormona que tiene 4 átomos de yodo, ¿sí? Entonces, de alguna forma, la clave funciona que ese T4 hay que convertirlo en T3 para que tenga 3 átomos de yodo, ¿sí? Es decir, la T4 que genera es una hormona pasiva, ¿sí? Desactivada. Bien, y la T3 es la hormona activa, esa hormona que realmente necesitamos, la que nos mete oxígeno, dentro de las células, ¿sí? La que nos da energía, la que nos da vitalidad y la que de alguna forma al meter oxígeno en las células todo funciona de mucho mejor, ¿sí? El metabolismo se activa mucho más, quemamos la grasa, metabolizamos también la comida, tenemos más energía vital de alguna forma, sí, nuestros pensamientos son mucho más positivos. Entonces esto es importante. El hipotiroidismo se da cuando hay una desconexión, cuando no hay una transformación de T4 a T3. Esto es importante, ¿sí? Bien, y la clave es la energía, ¿sí? Importante. Entonces, uno de los efectos que suele generar el hipotiroidismo, el primero es el cansancio, ¿sí? No tienes energía, no tienes oxígeno dentro de tus células. Entonces, todo eso es una cadena de reacciones, ¿sí? De alguna forma. Y entonces tienes falta de energía y eso en consecuencia lo que genera es ansiedad, necesita tu cuerpo de repente combustible. Realmente necesita oxígeno, sí, pero dice, activa a nivel de supervivencia, entonces te provoca síntomas de ansiedad. Y en estados de ansiedad muchas veces lo que te genera es comer algo de mucho azúcar o mucha sal. ¿Sí? Esto es importante, es decir, algo, un dulce, un chocolate, un no sé qué. Y es por eso, es un tema de problemas de que necesita energía, ¿sí? Entonces, y eso se lo da rápidamente el azúcar. Pero claro, son subidas que luego tiene sus bajadas y ahí viene el problema también, ¿no? Entonces, lo primero sería el cansancio que en consecuencia genera efectos de ansiedad. Importante ese tema, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Luego también, otro de los efectos típicos de tener hipotiroidismo es el frío en las extremidades, tanto en las manos como en los pies. ¿Sí? Eso, ¿por qué ocurre? Porque no llega oxígeno, no llega energía, no llega calor, ¿sí? No llega calor a las manos ni a los pies, entonces tenemos como esa sensación de que puede que en el ambiente esté templado o incluso de calor y yo tenga las manos frías, que muchas veces se dice también que es falta de circulación, es verdad, es cierto, va por ahí el tema, y no tiene que ver nada con la temperatura ambiental, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Bien. Es importante, hoy voy a enumerar los efectos de esto, del hipotiroidismo, sobre todo porque, como se acaba de decir, es subclínico, es decir, no está catalogado, no está demostrado en los papeles, ¿sí? En los números, no se detecta. Esto es importante. Luego también otro de los efectos es dificultad para adelgazar. Esto es esencial. Aunque comas poco, no es un tema de calorías, yo siempre lo estoy diciendo, no es un tema de contar calorías, de pesar la comida, de comer más esto, más lo otro, no, es cómo tú lo procesas, cómo tú lo digieres. Entonces, una vez más, si no hay oxígeno, si no hay esa conversión de la T4 a la T3, no se genera oxígeno dentro de las células y en consecuencia no hay energía. El metabolismo es cada vez mucho más lento, por más que tú comas muy poco o que comas muy, muy sano, muy saludable.
No va por ahí el tema. Esto es esencial darnos cuenta. Tu metabolismo, para activarlo, necesita más oxígeno dentro de las células, ¿sí? Esto es esencial. Entonces, darnos cuenta de eso, de que por mucho que hagas dieta y demás, y de repente te estancas, uno de los factores puede ser eso, que no tienes oxígeno dentro de las células, que puedes tener un principio de hipotiroidismo. Esencial esto, ¿sí? Bien, y también por otra parte, si el metabolismo está lento, no quema grasas almacenadas, no quema calorías, tampoco transforma la comida en energía, con lo cual se empieza la comida a atascar, a acumular en el sistema digestivo y en consecuencia empieza a pudrirse y a generar tóxicos y demás historias, como se ha hablado en otras ocasiones, ¿sí? Importante. Luego otro de los efectos es que provoca la caída del pelo. Importante, que tú te peinas y se te queda un montón de pelo ahí. Esto es uno de los efectos directos del hipotiroidismo, es decir, como no hay oxígeno que nutra y que nutra la raíz del pelo, el pelo se termina muriendo y entonces cuando tú te peinas, chao, se muere y se te queda en el peine. Entonces es por eso, ¿sí? Porque no hay oxígeno en la raíz del pelo y al no haber oxígeno no hay nutrientes, entonces el pelo se muere. Y por eso se te queda en el peine. Importante esto, ¿sí? Otro de los efectos es el insomnio, ¿sí? Es decir, el cuerpo, al quedarse sin energía, de alguna forma se mantiene mucho más atento, más despierto, ¿sí? Más en forma de supervivencia. Es decir, cuidado, sin energía yo me voy a morir. Tengo muchas chances de morirme. O sea, entonces, activa la energía y no se puede relajar. Está hiperactivo, que no puedo descansar bien. Por eso una de las primeras preguntas que yo hago a la gente que les trato es ¿cómo descansas? Depende cómo sea tu descanso, si es un descanso profundo y sostenido y demás, vamos bien, hay salud. Pero si es un descanso de que te levantas no sé cuántas veces a la noche o es un sueño superficial, eso es sinónimo de que algo no está bien y de que muchas veces eso te termina generando sobrepeso, depresión, ansiedad y demás historias. Importante eso, ¿sí? El descanso es clave. Bien. Otro de los efectos es que el hipotiroidismo causa depresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vas al especialista, te diagnostica con depresión, te da antidepresivos y esos antidepresivos lo que te generan es más que engordes, que acumules más peso y te genera también, pues eso, más hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, esto es importante. Los antidepresivos se ha demostrado que no valen para nada. O sea, tienen más efecto placebo más que otra cosa. Es decir, más es lo que tú crees que en esencia los beneficios entre comillas que te van a generar. Entonces, esos antidepresivos se ha demostrado que te generan más grasa, ¿sí? A nivel corporal, te apagan de alguna forma. Entonces, es importante darnos cuenta que como no te han diagnosticado con hipotiroidismo, no salen los números y tú estás así como de bajón, dicen, bueno, automáticamente, deprimido, ya está, toma antidepresivo al cantón. Y chao, y ahí es cuando ya terminamos para abajo, ¿sí? Importante darnos cuenta de eso, ¿sí? Luego otro de los efectos es el estreñimiento. Hay poco oxígeno, hay poca energía, entonces ¿qué significa? Que a ver, que si esto es el intestino va así, ¿sí? Como un tubito, si no hay energía que mueva las heces, que mueva la comida procesada y demás, digerida, pues se empieza a acumular, a atascar, entonces eso genera que no haya movimiento en la comida y en consecuencia se termine pudriendo. En consecuencia no lo desechas, lo acumulas, importante. Y luego otro te genera colesterol alto. El cuerpo sube el colesterol, su nivel de colesterol, por más que consumas, que te alejes mucho de consumir colesterol, grasas y demás historias, el cuerpo tiene ese mecanismo de subir su colesterol de forma endógena, de forma interna, ¿sí? ¿Y para qué sube el colesterol? Porque el colesterol es una hormona que repara el cuerpo y cuando uno está oxidado, porque no tiene oxígeno, no tiene energía, es sinónimo de enfermedad, es sinónimo de que hay muchos destrozos internos y de alguna forma necesita reparar eso. Entonces necesita el colesterol, que es una hormona reparadora. Por eso es sinónimo de que igual comes muy sano, muy demás y tal y cual, y de repente te diagnostican colesterol alto y no entiendes nada. Pues es por eso. Uno de los efectos puede ser que tengas hipotiroidismo subclínico, ¿sí? ¿Cómo se puede evaluar si tenemos hipotiroidismo o no? Pues tomando la temperatura corporal. Si tienes 37 grados es lo normal, 37 grados Celsius, ¿sí? Es decir, si en algún momento lo ideal es medirse 3 veces al día
durante unos 5 días así y llevar una anotación, ¿sí? Si varía eso. Si puede en algún momento llega a 36,5 o menos, esto hay que anotarlo. Y en cuanto acumulas un determinado patrón, de repente reflejas un determinado patrón, porque de repente estamos a 37 y luego estamos a algo menos de 37, varios días o varias ocasiones, es sinónimo de que algo no va bien. Y esta es la forma más fiable de diagnosticar de que tienes hipotiroidismo, ¿sí? Posiblemente con la temperatura. ¿Por qué? Porque 37 aunque estés en invierno, aunque estés en verano, ¿sabes? Necesitas 37 grados, que es sinónimo de calor, de energía, de que todo está bien. Si tienes 37, vamos bien, ¿sí? Eso significa que funciona correctamente todo. Y entonces, una de las causas esenciales del hipotiroidismo hoy en día es el estrés. Esta glándula, la tiroides, es muy, muy, muy sensible al estrés, ¿sí? Y se ha demostrado que muchas veces recibimos una mala noticia, una pérdida de un familiar, nos botan del trabajo, una pérdida de un ser querido, un divorcio, un evento o un accidente traumático también. De repente eso no lo digieres, no le das chance para digerirlo emocionalmente bien, y eso silenciosamente te empieza a generar hipotiroidismo. Y entonces esto es esencial darnos cuenta, generar un estrés, ¿sí? Y el cuerpo, cuando estamos en modo estrés y no lo hemos digerido, nos pasó algo muy fuerte y creemos que, bueno, como ya pasó, ya nos tenemos que olvidar. No, tu cuerpo, tu inconsciente controla todo, ¿sí? O sea, esto es importante. Entonces el cuerpo lo que genera es fabrica mucho cortisol. Y eso, en consecuencia, el cortisol tiene un efecto demoledor a la hora de interfiere completamente en la conversión de la T4 a la T3, ¿sí? Como os he dicho al principio. Entonces corta esa conversión, ¿sí? Que necesitamos tener más T3 en nuestro cuerpo para tener más energía, más oxígeno en nuestras células y hacer nuestras funciones. Y en consecuencia es eso, el cortisol provoca eso, que corte esa conversión de una. Esto nos tenemos que dar cuenta, significa que luego tenemos pues, menos energía, menos oxígeno, más oxidación, ¿sí? Envejecemos más rápido, por eso el estrés genera eso, enfermedades, uno envejece más rápido. Entonces es clave darnos cuenta de este proceso, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Usar magnesio para relajar el sistema nervioso central. Es clave. El magnesio es uno de los minerales más claves, más importantes de todos, ¿sí? Es el mineral básico, prácticamente. También el potasio. Aumenta la sensibilidad de la tiroides, ¿sí? De la conversión. Mejor. Entonces, la pareja esta magnesio-potasio está espectacular. Sobre todo lo podemos utilizar para hacer jugos verdes de vegetales. Es muy buena combinación, ¿sí? Otra opción es tomar el sol para absorber la vitamina D. Es esencial. Esa es una hormona y regula mucho la tiroides, ¿sí? Tomar 10-20 minutos al día el sol directamente está espectacular. También otros efectos que tenemos que hacer es bloquear a la gente tóxica, a las noticias y demás historias, ¿sí? Porque nos generan estrés. Por más que a nivel mental, no, yo esto controlo, no. Tu inconsciente es el que manda aquí y el que absorbe todo como si fuese una esponja, ¿sí? Porque el estrés es clave en esto, ¿sí? Y en tantas cosas. También el evitar alimentos agresores, como pueden ser el trigo, el maíz, todo tipo de cereales de estos hoy en día que están modificados y demás, ¿sí? Y también los procesados, las gaseosas y demás. Esto es importante, ¿sí? Otra opción que podemos hacer es hacer ejercicio, movernos. Eso oxigena, eso hace que respiremos más profundamente y entre más oxígeno en nuestro cuerpo. Si entra más oxígeno, de alguna forma forzamos que entre más oxígeno, todo va a ir mucho mejor, activa nuestro metabolismo y demás historias. Entonces es clave hacer el movimiento sinónimo de vida. Acordémonos, siempre, todos los días, 10 minutos, 20 minutos, movernos, hacer algo por ahí, ¿sí? Luego también importante evitar el flúor, ¿sí? Del agua. El agua del grifo tiene mucho flúor y de verdad que eso es un neurotóxico, tiene muchos problemas a nivel mental y nos roba oxígeno y genera mucho hipotiroidismo. Entonces buscar un filtro para quitar el flúor cuanto antes, ¿sí? Y también evitar la pasta dental, porque tiene mucho flúor, ¿sí? Esencial buscar otras que tengan bicarbonato o que tengan aceite de coco. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, darle un like y suscribiros a mi canal de YouTube, ¿sí? Nutrición Emocional por Xavi. Nos vemos, cuidaros, chao.